programa Contra las Olas. Soy Fraulín Jiménez y hoy en día tengo el gran placer de estar aquí acompañado de mi buen amigo David, bienvenido. O David, ¿cuál es tu apellido? David, bienvenido Rodríguez. Bienvenido Rodríguez. Amén. Ya usted me dio la bienvenida. Ya. Sí, ya. No, es un gran placer tenerte aquí. Siempre yo me lo puse en el corazón de traerte porque creo que tú tienes mucho para dar y te quería hablar hoy en día acerca de nuestros principios en el Evangelio. Sí. Es algo que mucha gente se puede relacionar si eres cristiano, si no eres cristiano. Bueno, si estabas en el mundo y luego te aceptaste a Cristo, y luego hay otra gente que ya nacieron en el Evangelio, pero todos ya tenemos un comienzo en el Evangelio. Entonces, cuéntanos un poco de cuando tú aceptaste a Jesús. ¿Naciste en un hogar cristiano o a qué edad aceptaste a Jesús? Bueno, yo en verdad no nací en un hogar cristiano. Mis padres iban a la iglesia, vamos a decirlo así, famosa, para no mencionar el nombre. Pero ellos asistían a esa iglesia, en verdad, pero ellos no frecuentaban a esa iglesia. O sea, es como, soy de tal religión, pero duraban meses que no visitaban esa religión. Iban los domingos, una vez al mes. Exactamente. Pero antes de eso, y no sé si a ti te ha pasado, yo creo que a mucha gente que está ahí le ha pasado, y es que sin tú haber conocido de Cristo, sin tu padre haberte inculcado ir a una iglesia o hablarte de cosas espirituales, cada quien tiene como un llamado. O sea, tú sientes dentro de ti, aún desde niño, como que tú fuiste apartado para algo. E incluso, si tú me permites, yo quiero leer un versículo que trata de eso, de cómo tú inicias, de cómo es ahora que tocamos ese punto, cuáles son tus principios en la fe. Nosotros creemos que, por ejemplo, tú ya tienes tiempo aquí, ya yo tengo tiempo aquí en el Evangelio, pero antes de eso ya Dios había predestinado que estuviéramos aquí. Y eso, por ejemplo, se encuentra en el libro de Romanos 8:30, que dice: y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a lo que justificó, a esos también glorificó. O sea, es sorprendente porque mira, dice que Dios primero te predestinó antes de que tú naciese. Y yo quiero leerle el significado de la palabra predestinar. Escucha esto. Dice: predestinar es disponer o decidir el destino de una persona o de una cosa de antemano de su nacimiento, de su creación. O sea, y en Romanos dice que Dios dice: y a los que predestinó, a esto llamó. O sea, yo, Fraulín, me hacía una pregunta antes, yo no entendía esto, de que el Espíritu Santo me ministró. Yo decía, ¿cómo es posible que Dios primero te predestina, primero Él piensa en ti y te crea, y luego que Él te crea, te manda al mundo? Pero dice Romanos que a lo que predestinó llamó. O sea, yo decía, ¿cómo es posible si ya Él lo creó, si ya Él le diseñó el camino, lo que iban a hacer en la vida? Yo dije, ¿por cuál es la necesidad que Él tiene de llamarlos luego que lo predestina? O sea, si tú creas algo, tú no tienes que llamarlo a donde ti, porque si tú lo creaste es porque es tuyo. ¿Verdad? Pero mira que lo que pasa, es como un ejemplo. Es como que tú procreas un hijo. Tienes un hijo y vamos a poner un ejemplo. Y desgraciadamente esa mujer con la que tú procreaste ese hijo se va. Entonces tú solamente procreaste ese hijo, lo traíste al mundo, pero el hijo se fue, se lo llevaron. Entonces el niño no sabe nada de ti, ni de tu padre. Aunque tú lo procreaste, él se alejó de ti. Lo alejaron de ti. Entonces tú lo procreaste, pero ahí donde se cumple, dice, a lo que predestinó los llamó. Entonces luego que tú creaste ese hijo, como el hijo no te conoce, aunque tú eres su padre de sangre, tú tienes que llamarlo, tú tienes que buscarlo. Entonces dice la Biblia que a lo que predestinó llamó. Por eso, entonces luego que Dios te predestina, luego que Dios te crea a sí mismo, entonces el pecado hace como que tú no conozcas, es como que te formatea en la mente. Entonces, el pecado hace que tú no venga, el que tú no reconozca el propósito que tú tienes. Entonces, por eso Dios dice, a lo que predestina, luego a lo que predestinó, luego llamó. Entonces, luego que Dios te trae al mundo, prepara un escenario para llamarte. Y ahí es donde están los inicios. A mí Dios me llamó de una forma. Y ahí es donde voy a entrar en tu pregunta. Entonces, Dios prepara un escenario para llamarte. Fue como yo daba el mensaje en la iglesia sobre Pablo,
que Pablo Dios lo apartó del vientre de la madre, yo decía, ¿cómo es posible que un hombre que Dios lo haya apartado esté haciendo cosas tan malas? Y Pablo hizo muchas cosas malas hasta que un día Dios le preparó un escenario y lo llamó. Entonces Dios te crea y luego te llama. Entonces mi llamamiento, como así decirlo, me predestinó y yo anduve probablemente errante, luego me llamó. Así como dice Romano. Entonces yo me acuerdo, yo acepté a Cristo cuando yo tenía 9 años. 9 años. 9 años, cuando yo tenía 9 años. Bueno, antes que continúe, me sorprendiste con esa respuesta. Sí. Siempre he escuchado ese versículo, pero como que uno nunca le da así, le entra en profundidad ni le da mucha mente. Sí. Pero es una muy buena explicación que dio el Espíritu Santo. Exacto. Y tiene mucho sentido. Pero déjame preguntarte, cuando tú a los 9 años dijiste, ¿verdad? Sí. ¿Tú tenías una expectativa de lo que el Evangelio iba a hacer o de lo que debía hacer? ¿Imaginaste que iba a ser de una forma? ¿Imaginaste que o te lo presentaron, por ejemplo, tus padres o alguien que te evangelizó, te lo presentó de una forma, te lo presentó como que va a ser así? Y cuando por fin aceptaste a Jesús, ¿se te pareció que era de otra forma? Sí. Yo, al principio, yo pensé que aceptar a Cristo y tener a Jesús de primer lugar en mi vida, yo pensé que eso era como un fanatismo. Es como que tú digas, yo soy de los Chiefs. Es como diga, a mí me gusta el béisbol, a otro le gusta el básquetbol. Yo pensé que era pertenecer a un grupo social. Cuando luego a profundidad me he dado cuenta que es un estilo de vida. Que estar en Dios no es ser fanático de una religión o de un equipo, sino es la vida en verdad. Ahí es cuando tú empiezas a vivir, no hablando de religión, sino hablando de la deidad de Cristo. ¿Tú entiendes? Tú empiezas a tener esa convicción, tú empiezas a vivir, porque yo me he dado cuenta que en el momento en que yo no tenía a Cristo, yo no estaba viviendo, yo estaba sobreviviendo. ¿Tú entiendes? Entonces luego que acepté a Cristo, ahí yo empecé a vivir. Y yo me acuerdo que quien me presentó a Cristo no fueron mis padres. Mi padre y yo nos bautizamos en la misma fecha, el mismo día. Quien nos inculcó el evangelio fue mi hermano mayor, él es pastor ahora. Mi familia es una familia larga, muchos hermanos, y mi hermano fue el primero que aceptó a Cristo, y él le habló a mis padres para que se convirtieran, le habló, le predicó, pero ellos no entraban en esa. Ellos decían, este hombre se está poniendo loco. No, muchachos, deja eso. Y un día, me acuerdo, luego que mi hermano tenía tiempo predicándole, un día llegó a la casa él y otro hermano que ya él se había ganado, otro hermano mayor, ya habían dos. Fueron a mi casa y parece que se cansaron, o Dios se cansó de solamente darle palabra a mis padres. Ajá. Y un día mi hermano, lleno del Espíritu Santo, empezó a hablar en lenguas. Wow. Imagínate, si mi hermano solamente con hablarle a mis padres de Dios, ellos decían que se había puesto loco. Imagínate cuando empezó a hablar en lenguas. Ellos me agarraron y me entré muchachos para la habitación para que no se confunda. ¿Te entiendes? Ahora es que están locos. Pero es sorprendente. Aún ellos no entendiendo nada, y eso hice en esa dimensión que no entendible al entendimiento humano, ellos pasó algo que cuando él solamente le hablaba de Dios y le predicaba de la palabra, no pasaba, que era que no lo convencía. Pero luego que el Espíritu Santo vino en mi hermano y le empezó a hablar en lenguas y le empezó a profetizar, entonces ellos fueron convencidos. Porque cuando ellos se fueron, mis padres empezaron a cuestionarse y decir, wow, yo sentí una presencia. Ellos no tenían el lenguaje como para explicar lo que sentían, pero ellos decían, yo siento que es verdad lo que él me dijo. Oye, qué extraño, cuando no le habló en base a cosas que ellos podían entender, un lenguaje llano bíblico, no lo convencían, pero cuando le empezó a hablar en profecías y lleno del Espíritu Santo, entonces sí lo convenció, cuando debería ser diferente, porque estaba hablándole profundidades. ¿Tú sabes por qué, Fraule? Porque la Biblia dice que el único que convence de pecado es el Espíritu Santo. Entonces el hombre puede hacer una parte, el hombre lo que hace es que persuade. Pero no solamente se trata de persuadir, porque yo puedo estar en una iglesia predicando y puedo persuadir a alguien de que no haga lo malo. Cuando entró a la iglesia con un pensamiento que cuando salga de la iglesia dice, cuando salga de aquí voy a asesinar a alguien, y lo persuado y dice, ya no lo voy a asesinar. Pero en 24 horas, como lo persuadije, él puede cambiar su mente, porque solamente está
seducido, persuadido, pero no está convencido y vuelve atrás rápidamente. Pero el Espíritu Santo no persuade a nadie, solamente convence, y cuando ya alguien es convencido, ya los pensamientos que tenía que hacer ya se erradicaron, ya fueron eliminados. Entonces, lo que hizo Dios con ellos no fue que lo sedujo, no, fue que lo convenció de que ellos estaban erróneos y que necesitaban a Dios. Entonces, cuando ellos aceptaron a Cristo, yo todavía no había aceptado a Cristo. Yo acepté a Cristo no por mi hermano me inculcó, pero luego fui a una actividad de un centro de rehabilitación de droga. Frente de la casa de mi abuela, me acuerdo que había un señor, un pastor, que tenía un centro de rehabilitación. Eso es donde las personas que tienen adicciones a las drogas, que no pueden salir de ahí, ellos voluntariamente van, u otros, los familiares, lo internan para que le ayuden a controlar esa vida y a dejar esa situación. Entonces el pastor es profesional, pero también en medio de la reparación, en medio de todo, él le inculca la palabra. Y cuando ellos se están sanando, que muchos de ellos se recuperan rápido, cuando él le habla de Dios y lo trata, él lo que hace es que prepara una actividad, como una campaña en las calles, con lo que antes eran drogadictas. Luego que Dios lo transforma en esa institución, él entonces lo expone a la calle a predicar cuando están sanos, para que la gente vea, diga, wow, mira, ese fue el que antes tuvo en droga, ahora está con una Biblia, ahora cambió. Entonces yo me acuerdo que cuando yo tenía 9 años, fui a visitar a mi abuela, y cuando fui a visitar a mi abuela, ahí estaba esa campaña. Y cuando ellos hicieron el llamado, yo sentí, es como dice la Biblia, el pastor sirva y las ovejas escuchan, reconocen el sirvido del pastor. Entonces yo reconocí que a mí me estaban llamando. Yo reconocí que yo fui predestinado y que ese era un llamamiento. Entonces ahí yo entré y desde ahí empezamos para adelante. Ok, bueno, eso está muy profundo. Me gustó lo que dijiste del Espíritu Santo, que es quien nos convence. Mis comienzos fueron un poco diferentes, en el sentido de que yo acepté a Jesús a los 19 años. Amén. Bueno, 18, 19 por ahí. Y el evangelio que me presentaron, la sociedad, mi familia, mi mamá, mi abuela, es que yo pensaba que cuando yo aceptara a Jesús, que todo iba a ser color de rosa. Wow. Yo pensé que todos mis problemas se iban a ir. ¿No te dijeron que esa rosa tenía espina? No me dijeron. Yo pensaba que iba a ser todo color de rosa. Y mira, fíjate, yo cuando empecé a ir cuando acepté a Jesús y empecé a ir a la iglesia, fíjate que por lo general sí lo fue. Sí lo fue, color de rosa. Por lo general me enamoré de la iglesia. Amén. Me enamoré de todo lo que se hacía ahí, alabar a Jesús y todo eso. Pero eso fue porque yo pertenecía a una iglesia pequeña, y la mayoría eran familiares, sí. Lo que se congregaban ahí. Y no fue hasta que yo seguí creciendo en el evangelio, y mi familia y yo nos mudamos a una iglesia más grande, y es ahí donde desafortunadamente encontré la triste realidad de que no todo es color de rosa. Sí, exacto. Hay muchos problemas dentro de la iglesia, sí, ¿verdad? Hay muchos hermanos que se pelean en contra uno de otro, y cuando yo vi eso, yo me sorprendí. ¿Te desanimaste? Sí, me desanimé, me dije, ¿por qué está pasando esto? No lo entendía. Entonces, ¿crees tú que haya una conexión en medio de...? Porque las estadísticas dicen que hoy en día mucha gente se están yendo de la iglesia, sí. Y es uno de los años donde hay menos gente en la iglesia. Wow. en el año, la década entera, sí. ¿Verdad? ¿Tú crees que hay una conexión en eso? Porque tal vez le estamos vendiendo un evangelio tal vez no verdadero a la gente cuando le predicamos a la gente nueva. Exacto. Creo que parte de eso tiene que ver con la forma que le predicamos, y sí. Porque no queremos que se vayan, le queremos mostrarle el lado bonito del evangelio. Por ejemplo, cuando predicamos de que David mató a Goliat, pero no leemos más allá, y
le decimos que David tuvo que ir a mocharle la cabeza también. Exactamente. Mucha gente no entiende que la Biblia está llena de mucha violencia, de muchas historias, de mucha sangre, de mucha violencia. Exacto. Yo pienso que cuando predicamos tenemos que mostrar toda esa parte del Evangelio. Entonces, ¿tú crees que hay una conexión y tal vez si predicamos o presentamos el verdadero Evangelio y le decimos a la gente, así es como es, y lo preparamos mejor? Exacto. Tal vez no se desilusionan tanto. Lo que tú dices, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Por ejemplo, a mí, cuando en mis inicios también, me predicaron un evangelio. Porque mira, hay dos formas hay dos formas de predicar a Cristo, que yo no digo que están erróneas, pero que no están erróneas, pero pienso que están a medias. Y una es que, incluso me va a dar un poco de risa, porque hubo uno que yo la practicaba cuando yo me convertí en principio. Yo no sabía predicar, no sabía desglosar, no sabía cómo discernir la revelación del Espíritu Santo para presentársela a alguien. Y por ejemplo, hay personas que te predican que todo es color de rosa, que a ti te va a ir bien siempre, que tú vas a ser millonario, que Dios te va a dar la llave, que tiene la llave, un espíritu de conserje dando llave, abre aquí. Entonces hay otros que te predican y solamente te predican eso a media, o sea, no te predican las dificultades que vas a tener. Entonces hay otra forma, otro llamamiento. No digo que está erróneo, porque hay que entender algo, que Dios, el Espíritu Santo, que Jesús es lo que tú necesitas. Si tú necesitas agua, si tú tienes sed, entonces Jesús es el agua. Si tú tienes pobreza, entonces Jesús es quien te prospera. Si tú estás enfermo, entonces Jesús es quien te sana. Que si tú estás cautivo, Jesús es quien limpia tus cadenas, que las rompe. ¿Tú entiendes? Pero entonces no predicamos a Cristo de una manera completa, probablemente. Pero cada individuo es diferente. ¿Sabes por qué? Porque puede ser que yo lo que necesite ahora mismo, si no conozco a Dios, es una liberación. Entonces, ¿cuál es el medio que Dios va a usar para llamarme? Me va a traer un profeta, me va a traer un ministro, un siervo, a hablarme de que Dios es quien rompe las cadenas. ¿Entiendes? Entonces, si hay alguien que está enfermo, Dios se le va a presentar como el que sana. Entonces, Dios siempre toca tu espíritu, tu alma, trata de llamar tu atención en la manera en que lo que tú necesitas para venir a Cristo. Por ejemplo, yo me acuerdo que antes yo no sabía predicar nada, pero sentía que yo tenía que ganar almas. Sí. Porque yo me acuerdo cuando yo era un niño de esa iglesia pentecostal y a mí me decía, oye, que no se gana almas, lo cortan, lo echan al fuego. Y yo amanecía todos los días, tengo que ganar a alguien. Pues yo pensaba que me iban a llevar al infierno de cabeza. Y yo me acuerdo que mi manera de predicar, yo hice una plataforma. Porque yo cuando era niño, en esos tiempos, muchos saben, andaba un video viral famoso en un CD, que era de una joven que había ido al infierno, cuando yo me convertí. Eso era famoso. Muchachos, yo y mi hermano recolectamos entre los dos, compramos ese CD, lo pusimos en un DVD y pusimos la televisor, pusimos silla. Muchachos, invitamos a todo el mundo. Y ahí hablaban que en el infierno, que había gente quemándose porque eran pecadores. Oye, y era obvio que saliera de ahí salía convertido, era obligado. Porque cuando tú veías ese video de gritos del infierno y cosas, era obvio que tú te ibas a convertir. Todas las almas que nosotros no ganamos con eso. Pero el problema no es, la respuesta no es, se ganaron almas, pero permanecieron esas almas. ¿Por qué? Porque ellos se convirtieron por el miedo de no ir al infierno. Porque como no sabíamos predicar, lo que le poníamos era el video, y desde que empezaba el video se escuchaban gritos. Oye, obvio, cualquiera se convierte así. Claro. Entonces, predicaba yo, ¿qué predicaba con este estilo de llamamiento? Un evangelio a media, porque solo te predicaba, te va a hacer el infierno, te va a hacer el infierno. Y la gente tiene que entender que a Dios no se busca por una necesidad, porque todos lo necesitamos. Pero hay algo más profundo que eso. Es que tú no puedes entrar al reino de los cielos si antes tú no tienes al que es el dueño del cielo dentro de ti. ¿Entiendes? Es que tú tienes que entender que hay una vida superior, que lo material se acaba rápido, es efímero, pero hay una vida espiritual, que si tú no tienes la clave dentro de ti, el Espíritu Santo dentro de ti, tú no vas a entrar a ese cielo. Nada de coincidencia, y lo material que se ve no es la vida en verdad. Entonces yo creo que tenemos que aprender eso, que eso lo aprendemos en el transcurso. Yo también fui portavoz de un mensaje a medias, hasta que ahora puedo desglosar lo que es enteramente
lo que es el evangelio, de poder decirle a alguien, mira, en el camino tú te vas a convertir y vas a ver que gente de la misma iglesia te van a traicionar, se te van a levantar. Pero le puedo decir, pero tú tienes que entender que no tienes que tener los ojos puestos en el hombre. Porque el problema es que cuando tú pones los ojos puestos en el hombre, tú rápidamente el hombre comete un error, tú te vas a descarriar o te vas a alejar. Tú sabes, la gente más alta que yo he visto cometer error, pero yo aprendí que ellos son humanos también y que ellos pueden flaquear y yo lo levanto y ellos también me levantan a mí. Entonces, cuando tú pones tus ojos puestos en el hombre, rápidamente tú vas a caer. Tienes que poner tus sentidos puestos en Dios, y que la iglesia somos tú y yo. Dice, yo voy a la iglesia a buscar algo, pero en la iglesia que están, como decía alguien, la persona más probablemente con problemas, porque la iglesia es como un hospital espiritual. Tú vas ahí buscando una sanidad, buscando una liberación, buscando que te restauren, buscando conocimiento. Entonces ahí, cuando tú vas a un hospital, ¿qué es lo primero que tú te vas a encontrar? Enfermos, gente con problemas, gente con diabetes, gente que manco, cojo, tuerto. Dice, oye, ¿qué es lo que hay aquí? Porque ahí van la gente que necesitan ser curados. Entonces, en la iglesia tiene que estar preparado, que si Jesús vino al mundo, buscó discípulos, y esos discípulos, algunos de ellos se le levantaron. Imagínate a nosotros que no somos Jesús. Imagínate, se nos van a levantar cosas, pero tenemos que estar dispuestos a vencer. No es fácil, pero es posible. Yo creo eso. Mira, me río un poco porque me recuerdo atrás cuando mi abuela me estaba tratando de evangelizar. Yo le decía, no, mañana acepto a Jesús. Sí. Mañana, y ella siempre me dice, pero ¿y si mañana no estás aquí? ¿Qué vas a hacer? Y siempre me iba frustrado desde la casa de ella, porque sí. ponía ese miedo dentro de mí. Y eso fue una de las motivaciones de que me motivó a aceptar a Jesús. Y no, fue bonito, pero ¿qué te iba a decir? Sí. Se me pasó lo que iba a decir. No, mira, hay una conexión también con lo que dijiste acerca de los enfermos. Yo estoy de acuerdo, hay muchos enfermos en la iglesia, pero hay gente que cuando no saben salir de esa etapa de ser enfermo a ser doctores. Wow. No, siempre se quedan estocados siendo paciente. Siempre pasan toda su vida siendo paciente del hospital y nunca pasan a ser doctores. Wow. ¿Verdad? Y yo pienso que eso es un gran problema que tenemos hoy en día en la iglesia. Gente que se enfoca mucho se enfoca mucho en el hombre, sí. En los problemas, y no se enfocan en Jesús. Exacto. Eso fue lo que pasó conmigo. Yo me enfoqué mucho en los problemas y en todo lo que vi alrededor de mí. Yo no lo podía creer, todo lo que estaba viendo alrededor de mí. Y también lo doy gracias a mi abuela, que también me aconsejó en esto, que me dijo, la salvación es individual. Exacto. Y pase lo que pase con lo que la gente te haga, la salvación es individual. Exacto, eso es verdad. Sí, entonces, si alguien te hace algo, déjalo ir. Perdónalo, sigue adelante, porque la salvación es individual. Exactamente. Y Dios es quien, de Dios es la justicia. Exacto. ¿Verdad? Entonces, eso es cierto. Mira, Franklin, yo me acuerdo, eso que tú dices es real. Tú no puedes, hay gente que no perdona una herida que le hizo a un miembro de la iglesia o un líder. Entonces se quedan con eso incrustado en su alma y se pierden por no perdonar. ¿Y cómo es posible? Dice, ¿cómo es posible que ese líder me hizo esto? Bueno, de la misma manera que es posible que tú le falle a tu padre, le falle a tu esposa. De la misma manera. ¿Cómo es posible que un pastor me haga esto a mí? De la misma manera en que tú le has hecho daño a mucha gente. Porque nosotros hemos sido receptores de daño, pero también hemos sido emisores. Hemos hecho daño y hemos recibido. ¿Te entiendes? Entonces, tú tienes que medir la gente como, mídete a ti mismo primero. Tú dices, wow, esa persona me hizo un daño, pero yo me acuerdo cuando tuve momentos difíciles y le hice un daño a alguien. ¿Te entiendes? Y un punto muy importante que tú tocaste, que me gustó que dijiste. ¿Cómo es posible que una gente esté en la iglesia enfermo y nunca pasa de ser el enfermo a quien sea un portador de la medicina que Dios use para sanar a otros? Y es real lo que tú dices. El problema está en que las personas se enfocan mucho en ellos.
Cuando tú te enfocas mucho en la enfermedad que tú tienes, la misma preocupación va a hacer que tú te enfermes más. Pero cuando tú dejas de enfocarte en la debilidad que tú tienes y empiezas a preocuparte en la debilidad, no de crítica, sino en la debilidad de otro para ayudarlo, yo creo algo, y es que cuando tú ayudas a aumentar y a expandir el reino de Dios, Dios te ayuda a ti a expandirte espiritualmente. Mientras tú haces que el reino de Dios se acelere, Dios hace que tus procesos y tus debilidades restablezcan fuerzas. Entonces tú tienes a veces yo me acuerdo que yo le predicaba a gente cuando empecé y le decía, y mi hermano hacía una célula en la calle y pasaban gente y yo le decía, Dios te va a bendecir. Sentía de parte de Dios decirle, Dios te va a bendecir, y yo veía en el Espíritu, o sea, veo que ese dolor que tú tienes se va en el nombre de Jesús. Pero en mi casa yo tenía a mi padre que estaba enfermo y yo mismo tenía necesidad. Entonces, pero yo, porque estaba en necesidad, porque estaba probablemente en casa teniendo gente enferma, no dejaba de predicar la liberación y las sanidades. Porque hay personas que dicen, no, se mantiene siempre en un estado de, vamos a decir, ¿cómo se le dice a la persona que está interno en el hospital? Que no se puede moverlo. Bueno, se le dice así. Hay personas que están en un estado de interno ahí, en un paciente. Hay gente que no salen de la etapa de paciente a doctor. ¿Sabe por qué? Porque no empiezan a ser portador de la medicina. No, cuando yo me sane, entonces yo predico. Cuando Dios me bendiga, yo bendigo a otro. Tú nunca vas a ser bendecido hasta que tú no bendigas a otro, porque por eso mismo tú no eres bendecido, porque no bendice a otro. Entonces, cuando tú proclamas la liberación, tú vas a ser liberado. Cuando tú proclamas la sanidad, Dios te va a sanar. Cuando tú proclamas Cristo en la vida de otro, Dios se va a glorificar en tu vida y va a ser evidente. Yo creo eso. Wow. Entonces, David, eso es algo muy, muy profundo que estabas diciendo, porque mira, hay mucha gente así que predican y sanan y liberan y sacan demonios, sí, pero en su casa tienen a familiares que están enfermos. Exactamente. Tienen, y eso es algo que mucha gente se preguntan, y especialmente gente que son nueva en el evangelio, pero eso es un buen punto que tomaste. Mucha gente no le da mucha mente a eso, pero la siembra y la cosecha es una ley muy poderosa, que aparentemente se aplica en este aspecto también. Entonces, ¿qué consejo le das a la gente? Yo me acordé de algo que me pasó cuando tú hablaste de la siembra y la cosecha. Porque es que mira, la vida es como un río, bro. ¿Qué pasa? Si tú tienes que dejar que el agua fluya. Tú tienes que dejar que el agua fluya, que vuelva a su lugar. Hay gente que, mira, ¿tú sabes por qué hay gente que no progresa, no prospera en el ámbito económico ni en el ámbito espiritual? En el ámbito económico, porque ellos quieren acumularlo todo. Y Dios lo bendice, pero ellos se quedan acumulando esas riquezas y no dejan que fluyan. Y en el ámbito espiritual hay personas que Dios lo usa, Dios lo enseña, Dios lo levanta, pero se mantienen ahí y no enseñan lo que Dios le da. Y cuando otro se está levantando, no lo quieren ayudar a cómo enseñarle a fluir. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando tú retienes lo económico que Dios te da? Te vas a quedar con eso, y cuando se te acabe, entonces no va a haber gente que esté a tu alrededor que te apoye en lo monetario. Porque cuando tú bendices a alguien, bendice a fulano, bendice a tu alrededor, la gente cuando te ve en tu momento de escasez, porque dice la Biblia, Proverbio, hay momentos buenos y hay momentos malos. Cuando tú bendices a la gente en tu momento bueno, entonces en tus momentos malos, ellos se acordarán de ti cuando tú lo bendeciste. Pero si cuando en tus momentos buenos tú los retienes todo, en tus momentos malos, ojo, la Biblia dice hay tiempo bueno y tiempo malo. Sí. Y no especifica para quién son los tiempos buenos y tiempos malos. Para todo, para el creyente, para el impío, sí, para el que conoce y el que no conoce de Dios. Vienen los momentos. Cuando esa gente viene en su momento malo, no sembraron nada. Y como no sembraron nada, entonces no cosechan nada. Entonces en el ámbito espiritual también es así. Tienes que ayudar a otros, tienes que empezar a darle la solución, porque Dios no ha llamado a nosotros como hijos de Dios para hacer la solución del mundo. Dios no hizo sal de la tierra, no hizo luz. Donde hay oscuridad somos luz, donde no hay sabor, Dios dice, ahí empiezo a poner sal. Entonces yo creo eso, que tenemos que empezar, aunque no tengamos lo que queremos, dárselo a otros y mostrárselo a otros en la manera en que tú se lo enseñes a otros. Entonces Dios te lo proveerá a ti.
Fue como estas personas, no me acuerdo los nombres ni el texto bíblico, que había una persona que estaba postrado y Jesús estaba en un lugar predicando, la multitud era grande y ellos se apiadaron de él. Esos hombres, creo que eran 3 hombres, podían ir y probablemente escuchar a Dios, escuchar a Jesús predicando, pero ellos dijeron, este hombre necesita escuchar a Jesús más que nosotros porque probablemente Dios puede levantarlo. Y ellos no se preocuparon en escuchar a Jesús, sino que acogieron a este hombre y lo subieron por el techo. Y cuando el hombre entró en el techo, que ellos lo subieron, Dios no rápidamente se fijó en el enfermo, sino se fijó en ellos. El hombre recibió su bendición, pero ellos, por darle la oportunidad de que él recibiera y pensar en ellos antes que en ellos, Dios también lo vio a ellos. Entonces Dios te va a bendecir viendo en la manera en que tú puedes ser de utilidad para otros. Yo pienso eso. Entonces, Fraulín, era como tú decías, van a haber momentos donde el enemigo te va a querer maltratar dentro y fuera de la iglesia, hacerte la guerra dentro y fuera de la iglesia, para que tú no continúes siendo de ayuda al particular, a otras personas. Como dice Fraulín como dice en Proverbios 4:23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sí. Y lo primero, en mi caso, lo primero que el enemigo hace cuando tú entras en el evangelio, cuando tú entras y dejas que Cristo entre en tu vida, lo primero que él hace cuando entras y cuando estás a punto, cuando él ve que tú estás a punto de conocer a Cristo, es que trata de dañarte el corazón. Por ejemplo, hay personas, mujeres, que dicen, yo no sé por qué en mi niñez yo fui marcada con tal situación que pasó en mi infancia o en mi adolescencia. Hay hombres que dicen, yo no sé por qué me castigaron así, por qué nací así en tal familia, por qué tengo esta amargura, por qué me dieron tantos golpes. Probablemente porque el enemigo se dio cuenta que tú ibas a ser un portador, una solución de parte de Dios para muchos que necesiten una respuesta. Entonces, si la Biblia dice, sobre toda cosa guarda tu corazón, y hay que hacer énfasis que cuando la Biblia habla de corazón no habla del músculo que tenemos, sino del carácter, de las emociones, de tu forma de ser. Entonces el enemigo sabe más Biblia que nosotros. Dicen por ahí que el diablo no sabe por diablo y no por viejo. Entonces, ¿qué pasa? Él sabe, si Dios, y no solamente en Proverbios, en Eclesiastés habla y hace énfasis en muchos libros de la Biblia, de que guardemos nuestro corazón. Yo me imagino al enemigo diciendo, espérate, si Dios se preocupa tanto por el corazón, es porque del corazón sale algo importante. Y es así, dice Proverbio, de él mana la vida. ¿Y qué es la vida? Es Dios mismo. Entonces, ¿cómo él puede dañarte la vida? ¿Cómo el diablo puede dañarte la vida? Y cómo los problemas pueden acabar contigo cuando llegan a tu corazón. Entonces, él ve. Por eso es que hay gente que dice, es que yo creo en esto. Hay un refrán chino por ahí que dicen que Dios le da sus mejores batallas a los mejores soldados. Entonces, yo creo que mientras más difícil ha sido tu infancia, tu adolescencia, mientras más problemas, más circunstancias tú has atravesado en tu travesía de vida, yo creo que es porque algo grande va a ser Dios contigo. Porque cada vez que alguien se quiere acercar a Dios, el enemigo trata de dañarle el corazón. Y el corazón se daña a base de las críticas que te hacen, a base de las traiciones que te hacen. Cuando entras al evangelio, el enemigo dice, dañale el corazón. Yo me imagino al enemigo reclutando unos cuantos demonios y diciendo, este tipo hay que dañarle el corazón, porque Dios lo cuida mucho el corazón. Parece que hay algo importante en ahí, vayan a ver qué es lo que hay. Entonces se te levantan gente. Por ejemplo, mira, yo me convertí, te decía, me convertí a los 9 años. Fuimos a la iglesia en República Dominicana, Santiago, en el sector de las Ciénegas. Y mi primer pastor se llamó Juan Natividad de León. Y cuando estábamos ahí, empecé a ir a las células donde tomaba la clase para el bautismo. Y hubieron líderes que dijeron, no, saquen a ese muchacho de ahí, pongan la clase de niño, porque está muy pequeño. Y el pastor dijo, no, el pastor vio la visión. Él dijo, no, él ya sabe lo que es bueno y lo que es malo. Él tiene 9 años, pero ya él tiene conocimiento de bien y el mal. Se puede bautizar. Y me bauticé a los 10 años, en el 2010. Okay. Y cuando me bauticé, empecé a buscarle a Dios, me iba con el hermano a los montes y Dios empezó a glorificarse, empezamos a predicar en la calle, cosas tremendas sucedieron. Mi fe fue aumentando, yo me fue elevando espiritualmente, pero llegaron momentos donde yo tuve desliz. Yo tuve 10 años y en ese momento, en tu preadolescencia, es donde el diablo ataca a los jóvenes, te seduce, hace que se te levanten cosas. Y yo me acuerdo que en la misma iglesia se levantaron muchas cosas
Y yo, Fraulín, yo me frustré dentro de la iglesia, literalmente. Tú no me vas a creer que yo te digo que yo hasta fui por otra religión. Yo sé. Muchachos, pero había gente que se burlaban de mí. Yo decía, varón, ¿qué es lo que usted es ahora? Mormón, ¿qué es lo que usted es? Porque yo sabía que necesitaba de una divinidad en mi vida porque yo sentía el llamado. Sí. Pero al yo recibí tanto maltrato de la iglesia en la cual yo me congregaba, entonces yo dije, wow, parece que esto no es lo correcto y quise alejarme. Pero entonces buscaba refugio supuestamente en otra religión porque sabía que yo no podía depender de mí mismo, sino que necesitaba a Dios. Cuando Dios, en verdad, aprendí que no se trata de una religión, sino de una relación personal. Dios no es religión, Dios es relación personal que tú tengas con Él. ¿Tú entiendes? Y me acuerdo que un día fuimos al monte, un grupo grande a orar, y yo me aparté del grupo y me fui lejos en el monte y empecé a llorar, frustrado, porque yo decía, yo no quiero esto. Yo decía, ¿cómo es posible que la misma gente que Dios te manda a predicarle, esa misma gente son la que te hacen daño? Pero así pasó con Jesús. La misma gente que Él vino al mundo a salvar, esa misma gente fue lo que lo crucificaron. Entonces yo decía, yo no puedo, yo me frustré y me acuerdo que un hermano, parece que Dios le habló de mí y me fue a buscar donde yo estaba apartado y me dijo, varón, venga para acá. Y yo lo abracé, se llama Key Luis Samuel, no me voy a olvidar nunca su nombre. Y me abrazó y me dijo, ¿qué te tiene? Venga para el grupo. Y yo empecé a llorar, le dije, no, varón, yo no puedo en esto, yo no voy a continuar en esto. Ya yo no, varón, yo no quiero saber de esto. Y yo le dije a Dios una vez, orando, le dije a Dios, chacho, te va a reír. Yo le dije, no, mira, yo no vuelvo, dije a Dios, no vuelvo a pisar una iglesia evangélica. Y dije, me voy para donde sea, yo quiero vivir una vida tranquila, ordinaria. Dije yo quiero vivir una vida ordinaria, no vuelvo a pisar mi vida, no quiero saber de eso. Le dije yo, pero es que las cosas en la vida no es como tú las quieras, sino como Dios la tenga ya predestinada. Tú no puedes, el diablo no puede tener el propósito de Dios en tu vida, pero tú sí. Yo aprendí que lo que el diablo estaba haciendo conmigo, a base de esos golpes, era dañándome el corazón y el carácter, y que como él me daña el corazón, mis decisiones detengan el propósito de Dios. Mira lo que estaban saliendo de mi boca, decisiones que no las pensaba, sino que actuaba por impulso. Entonces el enemigo sabe eso. ¿Y qué hace? Trata de detenerte. Por eso hay tanta gente que le pasan tantas cosas. Cuando a ti te pasen cosas catastróficas, cosas malas, ten cuidado, no abra la boca, porque lo que sale de tu boca puede detener el plan de Dios. ¿Tú entiendes? Entonces yo dije no, luego entendí a Dios, yo escuché la voz de Dios cuando estaba así mismo jovencito, y me dijo, es que tú tienes que sufrir por mi causa, tienes que sufrir. Entonces yo empecé y dije, no me importa. Entonces desde ahí en adelante, tú te fortaleces cuando tú dejas de poner la vista en el hombre y empiezas a poner la vista en Dios, y así no importa la caída que tengan otros o la crítica que te hagan otros, tú sabes que son humanos igual que tú y que tú tienes que ayudarlos y que tú también puedes caer como ellos cayeron. Entonces ahí tú puedes decir, no importa que cayeron, yo sigo adelante, yo sigo, porque esto no es de ir más rápido, sino el que se arrastre, gatee, brinque, salte, vuele, pero llegue. ¿Entiendes? Eso es así, yo creo eso. Mira, yo muchas veces en mi vida he querido tirar la toalla. Sí. Llega un momento que uno dice, wow, ¿cómo es posible? Sí. Pero yo llegué al punto donde no puedo imaginar mi vida fuera del evangelio. Sí, no se puede. No me la puedo imaginar, y pasa lo que pase, yo nunca le doy gracias a Dios que me ha dado la fuerza, nunca he tirado la talla, aunque he querido. Sí. Pero no puedo. Hay algo en mí que simplemente no puedo. Pero mira, en mi caminar con Dios he aprendido. Yo pienso que eso es algo que debemos enseñárselo. Debe de estar en la clase de discipulado. Creo que los nuevos creyentes deben de saber esto. Esto fue algo que yo aprendí, y es que Dios es soberano. Sí. Hay mucha gente que piensa que Dios debe ser de cierta forma, que Dios tiene que ser ciertas cosas, que Dios, esto y lo otro. Dios es soberano. Sí. Dios hace lo que Él quiera, cuando Él quiera, Amén. como quiera. Dios es bueno. Dios es bueno, pero Dios es soberano, y Romano habla de que Dios hace con el barro lo que Él quiera. Claro, wow. Y Él tiene propósito individual con cada persona. Dios tiene propósito con cada persona, pero este propósito se va cumpliendo en etapas. Hay mucha gente que piensa que el propósito de ellos se va a cumplir en un mes. Sí. o en un año, pero es en etapas. Si te fijas en la vida de Moisés, sí. 40, 40 y 40, un tiempo de esto y otro tiempo de Exacto. esto.
imagínese alguien hoy en día pasando todo ese proceso, tira la toalla hace tiempo. Claro. Entonces eso es algo que debe estar en la clase de bautismo. La gente debe de entender que Dios es soberano. Exactamente. Dios hace lo que Él quiera. Y cuando yo aprendí eso, yo me enamoré más de Dios, porque pasando el tiempo tú vas entendiendo más a Dios. Exacto. Y lo más que lo entiendes, lo más te enamora de Él y lo más te acercas a Él. Dios es soberano y Dios hace lo que Él quiera, pero por lo general Él es bueno. Exactamente. Dios es sobre todo bueno. Claro. Entonces, mira, no podemos perder la salvación por algo que nos hicieron. Exactamente. La salvación no se debe guardar el corazón, porque si te dañas el corazón, si dejas que Satanás te dañe el corazón, puedes perder la salvación. Exactamente. ¿Qué me puedes decir acerca de eso? ¿Tienes un testimonio? Claro, mira. Yo me acuerdo que una vez, en mi travesía, así vamos a llamarlo, yo me convertí y empezamos a predicar, a buscar a Dios con locura, empezamos a aprender, a escuchar qué es lo que el Espíritu Santo quería hacer contigo, y sin número de cosas. Entonces, mira, Fraulín, yo recuerdo que hubo una vez, donde yo, así como tú dices, yo quise tirar la toalla, sí. Pero luego, yo no quise tirar la toalla, yo tiré la toalla. Porque yo dije, ya yo no voy a, esto no es lo mío, decía yo. Sí. Yo decía ¿qué me pasa a mí? Yo no puedo seguir adelante con tantas cosas, escuchando tantas cosas, viendo esto, viendo aquello, viendo que predican esto y como Saúl, en una mano te dicen, wow, qué bien hiciste, y en otra te tiran una lanza y te mandan al infierno. Y yo me acuerdo que yo dije, yo decía, yo voy a vivir mi vida tranquilo, Linaria, pero era como tú decías. ¿Y qué es lo que pasa? Tú no puedes alejarte aunque tú quieras, luego que tú conociste de Dios. Es imposible, bro. Sí. Es imposible, porque tú conoces la salvación. Sí. Entonces hay gente que están ahí, que probablemente están escuchando, que en un cierto tiempo determinado tiran la toalla. Y le pasó como a mí, que Dios cogió la toalla y él hizo así, le dijo, siga adelante. Yo recuerdo que una vez empecé, y dije, no, esto no es lo mío. Solté todo y empecé a vivir mi vida normal, tranquilo, ya creciendo, los años vienen, los años van. Pero yo no, aunque yo pensaba que yo estaba viviendo bien, yo siempre sabía y vivía mortificado, porque yo cuando pensaba que estaba haciendo las cosas bien, algo me decía, esto no es lo tuyo, tú estás haciendo las cosas no indicadas. Y el Espíritu Santo te habla por medio de tu conciencia. Sí. Te habla por medio de tu conciencia y te toca, te ministra, te dice, tú estás aquí, pero tú no perteneces aquí. Yo no sé si a ti te ha pasado. Tú hiciste eso, pero tú no debiste hacer eso. Hablaste con fulano de tal forma, tú no debiste hablarle así. Entonces tú vives, ya tu vida es interrumpida por la voz y la presencia de Dios. Porque ya tú fuiste marcado. ¿Tú entiendes? Entonces hay gente que han corrido por mucho tiempo, que han huido por mucho tiempo, pero ellos saben, reconocen dentro de ellos que no pueden huir, que no pueden correr, porque ya su vida ha sido invadida de Dios. Ellos aceptaron a Cristo una vez y ya no pueden correr de cierta manera. Es como una comida, por ejemplo. Tú estás acostumbrado a comer esa comida bien, pero luego llega un día que alguien te invita a comer en una casa de las abuelas. Yo no sé qué misterio es que las abuelas cocinan buenísimo. Y cuando tú vas a esa casa que tú dices, wow, comiste esa comida con un sazón tan rico. Luego que tú vuelves a comer la comida que tú siempre estabas acostumbrado, tú las hallas malas. Dicen, como que no encuentro sabor a esto. Tiene el mismo sabor. Lo que pasa es que tú probaste algo mejor. Sí. Y ya como tú fuiste en escala, se te hace difícil bajar. Entonces hay gente que tiene que entender que lo que ellos necesitan es dar un paso más, un escalón más. Seguir a Cristo, ser como la mujer de fruto de sangre, tocar a Jesús. Olvidándote de la religión, olvidándote de que hay tanto, que hay fulano, que hay religión aquí, otra aquí. Olvídate de eso. Enciérrate en tu cuarto. Órale a Dios, abre tu Biblia. El Espíritu Santo te va a convencer a dónde tú vas a tener que congregarte, a dónde tú vas a tener que escuchar palabra de Dios. Yo creo eso. Yo creo que Dios siempre va
va a tratar de llamar la atención de a lo que Él trajo al mundo para que hicieran el propósito que Él quiere. Dios siempre lo va a inquietar, Dios siempre lo va a decir, ven a mí. Siempre hay gente que no saben por qué le llama tanto la atención de Jesús. Es como decía un predicador, tú sigue a Jesús, pero ¿qué te llamó a ti a buscar de Dios? Tú pudiste seguir a Mahoma, tú pudiste seguir a cualquier otro, a quien sea. Pero tú, algo te llama la atención de Cristo, de Jesús. O sea, vinieron mucha gente a la tierra, vinieron gente que hicieron cosas que cambiaron al mundo, mucho mártir y muchas cosas, pero el único de que todavía se habla, y hay miles y cientos de religiones proclamando su nombre, es de Jesús. O sea, algo tiene Jesús, algo hay con esa divinidad que te llama la atención. Fue porque tú fuiste creado de Él, tú viniste de Él, y ese Él te está llamando, te puso esta palabra para que tú lo escudriñes. Yo creo eso. Yo creo, Fraulín, que Dios siempre, a ti no te ha pasado que cada vez que tú, en tu momento, tú quieres dejarlo todo, algo vuelve y alguien te llama, alguien te dice, te da un consejo, pero es Dios usando diferentes medios para atraerte, seducirte a Él de nuevo. Claro. Yo pasé un momento muy doloroso en mi vida. Mi primera novia. Hay mucha gente que pasan por eso. Y quiero decirte, es probablemente la causa número uno una de las causas que la gente se van de la iglesia es por le rompen el corazón en una mujer o lo que sea, un hombre se decepciona. Y yo pasé por eso, yo conocí a esta persona por varios años, no me comprometí a hacer lo otro, y ya fue doloroso cuando me pasé por eso. Y en ese tiempo yo tuve una opción. Dije, aquí tiro la toalla o sigo adelante. Y yo pienso que mucha gente en el evangelio a algún punto en su caminar con Dios va a llegar a ese momento donde va a tener que tomar esa decisión. Va a pasar un proceso bien doloroso y va a tener que tomar esa decisión de tiro la toalla o continúo. Claro. Y bueno, doy gracias a Dios, tomé la mejor decisión. ¿Tú sabes, Franklin, qué me pasó a mí? Hubo uno de las cuantas ocasiones en las que yo estuve a punto de tirar la toalla. Mira, yo le doy gracias a Dios que Dios no me permitió tirar la toalla, y a los que están ahí no la tiré. Mira, yo me acuerdo, antes de decirte, que en el 2017 yo agarré un cuaderno que lo cargo todavía conmigo, y si tengo que dejárselo a mis descendientes, si Cristo no viene, a lo de mi bisnieto, lo voy a dejar ese cuaderno. Y en el 2017 Dios me dio una palabra y la escribí. Y escribí, no te detengas y sigue caminando sin importar las circunstancias. Y cada vez que yo siento que no puedo más, yo me refugio en esa palabra. Dice la palabra de Dios que no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que salga de la boca de Dios. Y yo sentí que esa palabra vino metafóricamente de los labios de Dios. Y cada vez que yo la leo, yo sigo adelante. Tú sabes, una de las cosas que un día me hizo dejarlo todo, hubo alguien que me dijo a mí, y me dijo, tú lo que estás haciendo con el evangelio es apalancándote, porque tú no puedes vivir una vida estable si sales de la religión y si sales de Dios. Él me hacía entender y me dijo que hay personas, que la mayoría de personas que están en el evangelio porque necesitan una fuerza, una motivación que lo ayude a continuar, pero que si él me decía a mí que yo no tenía la suficiente fuerza mental y voluntad propia de mantener una vida normal sin tener que ir a una iglesia. Él me decía, tú dependes de eso. Escucha esto. Entonces eso es lo que el diablo trata y quiere hacerle creer a la gente. Que ellos pueden vivir una vida ordinaria sin Dios. Que ellos pueden tener un matrimonio feliz sin Dios. Que ellos pueden tener unos hijos saludables sin Dios. Mentira del diablo. Te va a vivir engañado la vida entera. Y él me decía eso. Y luego yo casi digo, wow, y traté. Y tú, óyeme, traté de hacerlo. Y dije, no, porque yo veo mucho maltrato aquí, voy a tratar de hacerlo cuando no pude. No porque no tengo la fuerza, sino porque es que mis fuerzas dependen de Dios. Sino porque yo he reconocido que Dios lo es todo. Y me acuerdo que luego Dios me dio la respuesta y me refugié en él rápidamente porque no iba a caer en ese engaño. Luego me dio la respuesta y le hice la misma pregunta que él me hizo a mí, se la dije a él. Y le dijo, mira, el que está dependiendo de algo eres tú. Yo le dije,
Porque yo he sabido que probablemente tú, para vivir una vida buena, una vida probablemente supuestamente ordinaria, una vida próspera, una vida satisfactoria, sin necesidad de acudir al Evangelio, pero tú haces algo y es que tú te sustentas y te refugias en las drogas. Yo le dije, tú entonces estás dependiendo. Tú me dices a mí que yo dependo del Evangelio, pero tú estás dependiendo de las drogas. Sí. No, pero yo hago esto para eso. Y después y también le dije, y hay personas también que dependen del alcohol. Yo no necesito el Evangelio. Hay gente que dice, yo no necesito la iglesia, yo no necesito la religión para vivir feliz, pero necesita el alcohol entonces. ¿Qué peor? No, yo no necesito a Cristo para vivir. Yo no necesito el Evangelio, yo no necesito la religión. Yo vivo bien así, sí, pero dependes del pecado. ¿A que no puede vivir sin pecar? No, yo no estoy atado a nada. Ok, deja de ser adúltero, a veces es cierto. Deja de hablar mentira, a veces es cierto. Claro, nunca vas a pensar que estás atado de él. ¿Por qué? Porque nunca te has despegado de él. Pero en el momento que te alejas de él, te das cuenta que te consumes y no puedes porque es una atadura que tienes. Entonces hay gente que prefiere vivir atado a la embriaguez que a Cristo. Hay gente que prefiere vivir atado a la marihuana que a Cristo. Hay gente que prefiere vivir atado a la mentira que a Cristo. Hay gente que prefiere vivir atado a la masturbación, a las drogas, al engaño, a la mentira, a una vida falsa que a Cristo. Y tratan de buscar y sentirse bien en tantas cosas que a largo plazo lo que le trae es enfermedades, ataduras, depresión, que se rompa su matrimonio, y dejan a Cristo que le da satisfacción en todas las áreas. Es un engaño del diablo. Entonces yo dije, espérate, yo no voy a coger ese engaño. Y mira, mi hermano, si yo te cuento de dónde Dios me sacó, es tremendo. Porque cuando yo me convertí y Dios empezó a usar bien cosas poderosas, luego me descarrié por cosas como esas, por comentarios como eso. Porque el diablo siempre va a tratar de cegarte cuando él ve un propósito grande. Pero a mí me pasó como David, que dice la Biblia que David un día estaba huyendo y corriendo porque lo perseguían, y un día él buscó refugio en la iglesia donde estaban los sacerdotes, y a ese sacerdote le dijo, no hay algo con lo que yo pueda defenderme. Escucha bien, él le dijo, yo creo que tengo el texto bíblico aquí, se encuentra en el libro, lo tengo aquí, wow, sorprendente. Escucha esto, en 1 Samuel 21:9 dice así, entonces el sacerdote dijo, he aquí la espada de Goliat el filisteo, a quien mataste en el valle de Lat, está envuelta en un paño detrás del ephod. Si quieres llevártela, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y David dijo, como esa no hay otra más. David se sentía afligido porque lo estaban persiguiendo. David estaba huyendo. El hombre que Dios lo ungió para enfrentar el mal, estaba huyendo del mal. Y cuando él se siente así, entra a buscar refugio donde están los sacerdotes, y él le dice, no hay nada con lo que yo pueda defenderme. Y el sacerdote le dijo, lo único que tengo aquí es la espada con la que tú mataste a Goliat. En pocas palabras, él dijo, como esa no hay ninguna mejor. Tú sabes lo que le dio fuerza para seguir adelante. No fue la espada que lo pudo defender. Fue que cuando él vio la espada, se acordó de cómo Dios lo usaba antes. Entonces él empezó a recordarse de que él era un hombre valiente y él estaba huyendo. Los recuerdos que le vinieron a la mente probablemente cuando él vio la espada fue que le dieron una fuerza para seguir adelante y no la esperanza en la espada. Entonces Dios, a pesar de todo eso, luego nos hace acordar a nosotros de las victorias pasadas para tener fuerza para enfrentar las futuras. Entonces yo me acuerdo que cuando yo estuve así, vagabundo, envuelto en tantas desgracias, Dios tocó un punto en mi corazón, así como David. Y cuando estuve buscando solución, dije y me acordé de Dios. Dios hizo que me acordara de Él. Y dijo, acuérdate de la victoria que tenía cuando estabas en mí. Y que lejos de mí, ahora andas huyendo, así como David. Entonces, es bueno. Tú no has preguntado por qué. Ahora que estamos hablando de los principios en el Evangelio, ¿por qué siempre la mayoría de predicadores, hombres de Dios, empiezan con un fuego tremendo, con una manifestación y un respaldo por Dios grande? Pero mientras pasa el tiempo, se van como agotando y disminuyendo esa pasión y esas manifestaciones. Y no son los hombres de Dios que eran como al principio. ¿Tú no te has preguntado eso? Sí, lo he notado. ¿Por qué? Entonces hay una pregunta. ¿Por qué? Yo he llegado a la conclusión de un punto entre tantos porqués esas personas empiezan Dios usándolo grandemente, empiezan enamorados de Dios y empiezan Dios respaldándolo de una manera tan grande, y en el transcurso del tiempo se agotan. Hay muchos factores, pero Dios me ha ministrado a mí específicamente con uno entre ellos. Sabes, algo que yo he aprendido en mi caminar con Dios es que al final del día todos estamos adictos
a algo. Sí, You know? Hay gente que son adictos a los aguacates. Sí. You know? Hay otros que son adictos a... Yo en lo personal, mira, soy adicto a los Bangs, a los energy drink, la bebida esa, lo Monster. Estoy adicto a eso. He tratado todo para dejarlo. Sí, no puedo. Todos estamos adictos a algo. Y eso que me decías de ese muchacho que te hizo sentir mal por eso, es un buen punto que tomaste. Él está adicto a algo. Él te decía, tú no necesitas a Jesús, pero... Sí, él está adicto a algo y no lo sabe. Sí, y así hay mucha gente dentro y fuera del Evangelio que están adictos a algo y no se dan cuenta. Exacto. Entonces eso es lo que yo observo con ese personaje que me dijiste. Y así hay mucha gente adictos a algo y ni se dan cuentas. Entonces, ¿cómo sobresaliste eso? Sí. Es que mira, yo pienso que el ser humano tiene dos factores que influyen mucho en su vida, y es que el ser humano siempre tiene que depender de algo, porque el ser humano fue creado para estar en la presencia y depender de Dios. Entonces, cuando el ser humano no tiene esa divinidad de Dios fluyendo en su vida y tiene ese vacío que solamente lo llena Dios, se trata de buscar esa satisfacción en muchos factores y se vuelven adictos a sin número de elementos, de bebidas, de muchísimos factores para tratar de llenar el vacío que tienen, cuando ese vacío solamente lo llena Dios. Y el otro factor es que el ser humano no le gusta que lo manden, no le gusta que alguien lo gobierne. Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando yo era un niño, yo me despertaba feliz, y yo decía, me despertaba y decía, hoy yo voy a barrer el patio y voy a sacar la basura, sin nadie mandarme. Yo decía, bueno, déjame sacar la basura. Y cuando iba a sacar la basura contento, mi mamá me regañaba y me decía, oye, hoy te toca sacar la basura. Pero yo iba camino a sacar la basura, pero porque ella me gritó y me mandó, yo decía, no voy a sacar nada. Me sentía mal, decía, no voy a sacar nada de basura. Varón, pero usted iba a sacar la basura, sí, pero nadie me mandó. Pero ahora que lo mandaron ya no quiero ir. ¿Por qué? Porque la carne no le gusta que la gobiernen, no le gusta que la manden, no le gusta que la obliguen. Entonces, esos dos factores. El ser humano tiene que depender de algo obligatoriamente. Y tampoco le gusta que lo gobiernen. Entonces, cuando tú logras dominar esos dos elementos, tú logras ser indetenible. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, cuando el ser humano no tiene a Dios, anda ambulante en el mundo, buscando, como tú dices, cada quien es adicto a algo. Pero ese algo, para cada quien, debería ser el mismo que sea Dios. ¿Tú entiendes? Entonces, como cada quien, varias personas no llenan ese vacío con Cristo, entonces tratan de apalancarse a algo o a alguien. Para mí no me cabe en una mente cómo es que personas que se suicidan porque otros le fueron infieles. Claro, es duro. Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando tú no tienes a Dios en tu corazón, brother, tu esperanza depende de la otra persona. ¿Tú sabes por qué Dios dice, puesto tus ojos en mí y no en el hijo? Porque el hijo un día se te va a morir, o se te va a ir, o se te va a enfermar. Y si se muere ese hijo, entonces tu felicidad depende de ese hijo. Ya vas a ser infeliz la vida entera. Si tu felicidad depende de tu esposo, de tu esposa, cuando ese esposo o esa esposa no te corresponda como debe de corresponderte, entonces vas a ser infeliz la vida entera. Si tu felicidad depende de tu trabajo, el trabajo es efímero, si te botan de trabajo, vas a vivir infeliz. No. Por eso dice, depende de mí, que tu felicidad esté puesta en mí. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios es eterno y nunca va a dejar de estar. Si tu felicidad y tu vacío estuviera lleno de Dios, nunca vas a sentirte vacío, porque Dios siempre va a estar y estará. Entonces, cuando tú dependes de eso, óyeme, a ti te puede ir mal, a ti que te puede perder dinero, y tú dices, y tú das gloria a Dios, y la gente dice, bueno, pero se te pidieron 100, pero no importa, yo tengo a Dios, y la gente cree que tú estás loco, pero es que tú no te frustras. Y cuando tú no te frustras por cosas materiales, entonces Dios está viendo la madurez que tú vas adquiriendo. Tocábamos un punto y decíamos que hay gente que no sube de nivel y nunca pasa. Y parece que Dios está haciendo énfasis en esa palabra que tú dijiste que fue tremenda. Sí. Que no pasan de ser pacientes a ser doctores dentro de la iglesia. Y es por la poca capacidad de demostrarle al mundo espiritual que ellos han madurado y son capaces de administrar lo que Dios le dio. ¿Entiendes?
yo decía que Dios le encanta probar a las personas. Y yo decía, ¿por qué Dios le gusta probar a la gente si Él sabe para qué es capaz las personas que Él mismo ha creado? Pero no es para que nosotros se lo demostremos a Él, sino para que tengamos legalidad en el mundo de los espíritus. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Dios quería ver la fe que tenía, la confianza en Dios. Pero ¿tú crees que Dios sabe el presente, el pasado y el futuro? ¿Tú crees que Dios no iba a saber? Que Él iba a decir que no, Dios lo sabe. Pero Él tenía que hacerlo. Abraham tenía que demostrarle no a Dios, sino al ambiente espiritual de que Él era capaz para tener esa legalidad, ese título. ¿Te entiendes? Entonces hay cosas en nuestra vida que nosotros tenemos que ganarnos la legalidad. ¿Y cómo usted se gana esa legalidad? Cuando usted está pasando por una prueba y usted no sale corriendo la prueba, usted la enfrenta. Sí. Vas adquiriendo madurez espiritual. Dios te puede confiar en más cosas. No sé, yo creo que hay personas que nosotros mismos necesitamos empezar a creer en eso, Fraulín. A creer que todo lo que se nos atraviese enfrente lo podemos vencer. Y que tenemos que tener claro que tenemos que depender solamente de Dios y de Dios y de Dios y de la presencia de Dios. Es que hay gente que tú no le puedes explicar qué es depender de la presencia de Dios, porque eso es algo prácticamente inexplicable. Cuando tú empiezas a experimentarlo, hay gente, es que yo no, mira, a veces hay gente que son tercas. Tú le predicas, como yo antes, tú le predicas de Dios y ellos no lo experimentan. Tú le predicas de la presencia de Dios que sana, que liberta, para su conveniencia, para que vivan mejor. Y ellos no lo experimentan. Pero experimentan sacar su dinero que es de ahorro en el banco y gastarlo todo. Eso sí, se atreven a experimentarlo. Sí. Experimentan ir a un brujo para ver si lo sana. Tienen la confianza de experimentar eso. Sí. Experimentan beberse una botella que le dan rarísima en los países de nosotros. Bébete esa botella. Experimentan beberse eso sin saber si se van a envenenar. Antes que experimentar la presencia de Dios. ¿Por qué? Yo le decía a alguien, mira, ¿no te parece extraño? Él me decía, es que yo no puedo buscarle a Dios. Cuando yo oro me duermo, cuando yo trato de hacer la cosa bien me pasan cosas malas. Yo le decía, ¿no te parece extraño? Que tú puedes hacer cualquier cosa en la vida sin obstáculo. Y desde el momento en que tú empiezas a buscar a Dios, a sentir la presencia de Dios, sientes que se te levantan obstáculos. Y él me decía, entonces yo decía, yo no quiero a Dios. Porque si yo empiezo a buscarle a Dios y me va mal, para que yo no lo busque, y cuando no lo busco me va bien, entonces yo no lo necesito. Y yo decía, sí, pero dicen un refrán por ahí, que a veces los mangos bajitos traen gusanos. Y las cosas, eso quiere decir que las cosas fáciles, fácil vienen, fácil se van. Sí. Pero que las cosas buenas, válidas y el mango dulce, como que dice, cuesta trabajo. Si tú quieres vivir una vida santa, saludable, llena de Dios, de felicidad y sin vacío en tu corazón, tienes que gatear mucho para conseguir el mango alto. Y por eso es un sacrificio constante. Tienes que negarte a ti mismo, tienes que pelear, tienes que sudar, te van a herir, te van a golpear, te van a detenerse, te van a levantar tu propio Judas de tu propia familia, te van a vender tu propio hermano, van a hacer cosas feas, pero vas a tener que pasar exactamente por todas esas circunstancias, porque cada vez que tú pasas esas circunstancias te hace más fuerte, claro. Te hace más fuerte, te hace más fuerte, te hace más fuerte. Es como una anécdota de un hombre que le estaba pidiendo a Dios que le diera fuerzas, que él quería que Dios lo ayudara a ser más saludable, más fuertes. Y lo único que le dio Dios fue que le mandó como una caja de cemento pesada, ¡boom! Y le dio esa carga y el hombre tenía que caminar kilómetros y kilómetros, y por más que él quería soltarla, Dios le decía no, y él se sentía mal, frustrado con Dios, y le decía, pero ¿por qué si yo te pido que me dé fuerzas para yo sentirme saludable? Porque me siento débil, me siento que me estoy enfermando y siento que no puedo hacer ningún esfuerzo, camino con dificultad. En vez de tú darme la fuerza y la esperanza, la bendición, tú lo que me da una carga que yo estando enfermo menos la voy a llevar. Y el hombre duró años y años con esa carga que nunca la podía soltar. Y luego que Dios se la quitó, él se dio cuenta que esa carga que él tenía le desarrollaron músculo en las piernas y en los brazos, y que se hizo fuerte. Y cuando la fuerza le llegó debido a la carga que tenía, cuando llegaban las enfermedades, cuando llegaban los problemas, ya él tenía fuerza para enfrentarla. Entonces así mismo a Dios. Tiene que tener claro que cuando Dios tú le pides bendición, que cuando tú le pides a Dios que te saque de un problema, que cuando tú le pides a Dios que te use, lo primero que va a venir son las pruebas y las cargas. Porque las pruebas, las cargas y los obstáculos son los que te darán el desarrollo físico y espiritual
para poder enfrentar lo que viene. Si Dios no le da esa carga, Él no desarrolla músculos. Claro. Y si no desarrolla los músculos, cuando venga la prueba, iba a morir rápidamente o iba a desfallecer. Mira, es un tema muy profundo y hay muchos puntos que podemos topar, pero te quería preguntar, ¿qué tú piensas que es la mayor amenaza hoy en día hacia la iglesia? Hacia la iglesia. La mayor amenaza de hoy en día hacia la iglesia, para mí, mi opinión, la mayor amenaza para la iglesia de Cristo, para mí sería la incredulidad. Para mí sería la incredulidad. Jesús mismo vino al mundo siendo hijo de Dios, lleno del poder de Dios. Y dice la Biblia que una vez iba a hacer un milagro y no pudo hacer el milagro por causa de la gente que estaba alrededor de él, que era tan incrédula y no creían en él, que él tuvo que sacar la gente. Y dice que a los suyos vino y los suyos no los recibieron. ¿Y cómo es posible que el hombre que Dios lo mandó nació en un pueblo y en ese pueblo no hizo milagro, pero en otras ciudades, en otros lugares se glorificó, manifestó poderes de liberación, de resucitar muertos y grandes cosas? Y en el pueblo donde él creció y nació no vieron tantos milagros. ¿Por qué? Por la incredulidad. Tuvo que irse y alejarse del lugar donde no creían en él. Entonces yo creo que la amenaza más grande de la iglesia es la incredulidad de la gente. Yo era muy incrédulo dentro de la iglesia. Yo acepté a Cristo y empecé a orar, pero yo no creía en ciertas manifestaciones del Espíritu Santo. Yo no creía en muchas cosas, siendo una iglesia pentecostal, bro. Era porque yo tenía una mente muy cerrada. Pero un día, yo me acuerdo que yo empecé a orar, duré 24 horas, no te voy a decir orando, pero trancado, orando, leyendo la Biblia y adorando con música. Y primer día que yo le dije eso en un testimonio recientemente, y primer día que prediqué en una iglesia fue cuando salí de ahí, porque mi hermano me dijo, te voy a poner a predicar en una iglesia en un silicio de noche, donde van ahí como 4 gente ahí a dormir y a orar. Unos dicen que van a orar y se duermen, pero ok. Y me dice, antes de eso quiero que vaya para que ore y para que predique. Y yo me acuerdo que duré casi duré como 10, para no mentir, decirte exacto, yo duré como 19 horas trancado. Yo no salí de mi cuarto, orando, caminando, escuchando alabanza, escuchando a Dios, en una intimidad, en una relación personal con el Espíritu Santo. Y recuerdo que cuando prediqué ese día, estaba predicando del Espíritu Santo, cosas así básicas, yo era un jovencito, un niño. Y cuando yo empecé a predicar, se manifestó un demonio. Cosas que yo veía en videos y yo pensaba que eso era pagado. Sí. Yo decía, esta gente contratan 2 actores y hacen un show. Brother, cuando yo empecé a predicar, yo vi que una mujer que me quería muchísimo, casi anciana, una señora de edad, que esa mujer es un amor, esa mujer es lo más lindo que había en esa comunidad, lo más lindo y lo más tierno. Esa mujer se le subió un espíritu, brother, y ella estaba en la silla y hacía así. Y mi hermano el pastor la agarró por aquí, y un amigo mío que era pelotero, grande, fuerte, la agarró. Y ella jugaba con ellos 2 como si ellos fueran 2 maniquí. Y esa mujer quería ir para arriba de mí con odio. Yo era inexperto. Yo no quería ni reprenderla porque yo no sabía quién iba a salir corriendo, si ella por la liberación o yo por el miedo. Y cuando esa mujer también empezó a orar, tiró un grito, fue libre. Pero caí en el piso maldiciendo. Luego empezamos a predicar. Y luego fuimos a una iglesia y estábamos orando. Cayó una muchacha por ahí endemoniada. Otro se escondía así. Y cuando íbamos para allá, yo decía, ahora me voy a morir por ti. Y me decía, aléjate. Con una voz. Entonces son cosas que cuando tú eres incrédulo, tú no crees en eso. Y como tú no crees en eso, sí, el diablo hace lo que quiera contigo, sí, porque tú crees que la enfermedad, la atadura, el problema que tú tienes de tantos años viene por casualidad. Hello. Lo que tú estás viviendo, maldiciones que tú vives, tú no te das cuenta que pasa por lo mismo. Gente cae en el mismo error, los padres, los abuelos, tú mismo. Y gente cree que esa es casualidad. Sí. Tú me vas a decirme que esa es casualidad. Son ataduras espirituales. Entonces cuando la amenaza de la iglesia de hoy es mucha gente incrédula que menosprecian el poder de Dios, y esto va a sonar un poco loco y un poco raro, y menosprecian el poder de las tinieblas. Y la Biblia dice, no ignoréis las maquinaciones del diablo. Sí. Cuando yo abrí mi mente a todas esas cosas y yo pude ver con mis propios ojos y ver esas manifestaciones, yo dije, espérate, aquí esto es peligroso. Sí. Porque yo vi que esas personas podían estar endemoniados, atados. Yo dije, ¿qué me puede decir a mí que yo también puedo estar ahora mismo en la condición en que están ellos?
Si ellos son seres humanos y están atados por el diablo, y el diablo puede dominar su vida, dominar su familia, yo dije, ¿qué me libra a mí de que yo no esté igual que ellos en un futuro? Entonces yo dije, ahora entiendo que tengo que cuidar mi vida, cuidar mi entorno, para yo no sufrir la misma crisis espiritual que están viviendo ellos. Porque yo he visto gente enferma, y que hay enfermedades físicas, pero la peor enfermedad que puede vivir una gente es una enfermedad espiritual. Pero la gente, ¿por qué? Por la falta de incredulidad, menosprecia las enfermedades espirituales. Enfermedades como epilepsia, que los médicos todavía no saben por qué surge la epilepsia. Entonces, hay cosas que el mundo, que con tanta tecnología no llegan a la conclusión. ¿Por qué? Porque hay cosas que son espirituales. Y yo escuché por ahí un refrán que dice que el mejor plan del diablo es hacer creer a la gente que no existe. Porque como la gente no cree en él, entonces ellos creen que todo lo que pasa en su vida es normal. Pero yo me acuerdo que la fe, por eso es que la gente, brother, necesita tener fe, porque la incredulidad se combate con la fe. Y ese es mi punto de vista sobre la peor amenaza de la iglesia, es la incredulidad. Y el diablo está usando fuertemente. ¿Tú sabes por qué? Porque está levantando falsos profetas, falsos pastores, falsos evangelistas. ¿Para qué? Para que esos falsos hagan con el evangelio lo que ellos quieran y lo adulteren. Luego que lo adulteran, lo que no conoce de Cristo lo ven y dicen, ya yo no creo en los cristianos, ya yo no creo en el evangelio, por esos falsos profetas. Entonces el diablo sabe que la incredulidad es una arma fuerte para combatir la iglesia. Entonces él hace que la gente empiece a tener más incredulidad y no crea en nosotros, no crea en los que seguimos a Cristo. Pero le voy a decir algo a esa gente que no creen en el evangelio por lo que ha visto sobre otros. Pablo de Tarso, antes llamado Saulo, era un incrédulo. Ese tipo no creía en Jesús y menos creía en los seguidores de Jesús. Y Pablo empezaba a perseguir a los cristianos y los mataba porque él era un incrédulo y no creía en ellos ni creía en Jesús. Pero llegó un momento que la presencia de Dios rodeó a Saulo y lo convirtió en Pablo, en un hombre que Dios lo usó grandemente. Y eso es lo que necesita la gente que no está creyendo en Dios. Lo que necesita la gente que no cree en las manifestaciones del Espíritu Santo. Lo que necesita la gente que ve la mala conducta de otro, creen que todos son así. Tú sabes lo que tú necesitas. Necesitas ser rodeado por la presencia de Dios, así como Saulo, que fue tirado al piso y la presencia lo rodeó. Duró 3 días encerrado. Tú necesitas eso. Tú necesitas encerrarte con Dios. Tú necesitas que el Espíritu Santo te toque. Tú necesitas dejar de escuchar voces, ver videos, ver tutoriales, porque el mundo te distrae para que tú no te enfoques en lo que realmente tiene importancia. Si no te enfocas en lo que tiene importancia, si no te enfocas en la vida real, si no te alejas de la tecnología, si no te alejas del TikTok, del Instagram, del Facebook, de videos, de cosas raras, de morbosidades, de distracciones, si no te alejas de eso, vas a morir, tus años se van a agotar, tu vida será consumida y tú vas a morir un letardo que tú pensaste que viviste y ni siquiera viviste, sobreviviste a chepa, dicen los dominicanos. Entonces tienes que entender que tienes que despertar rápido. Hay cosas que tú no la entiendes, no importa que tú no la entiendas, avanza, porque si sigues de incrédulo te vas a perder, mi hermano. Yo prefiero creer que existe un infierno y que al final exista y me pude librar a decir el infierno no existe, yo no creo en el infierno por incrédulo, y que al final exista. ¿Qué hiciste? Te perdiste, pero yo no gano, yo no pierdo pensando que existe porque me salvo. Si existió o no existió, gloria a Dios. Pero si tú eres un incrédulo y tú dices no existe y al final existe, brother, te quemaste, como dicen por ahí. Entonces yo creo que eso es un error muy grande, pero es una etapa. La gente, la fe, ¿cómo es la fe? La fe no te llega de la noche a la mañana. La fe viene por el oír. Y cuando tú vas escuchando la voz de Dios y mientras tú vas viviendo etapas, la fe te aumenta. Y yo tenía fe, pero un nivel de fe básico. Cuando yo empecé a ver esas manifestaciones, mi fe fue aumentando. Porque yo decía, espérate, esto está raro. Hay cosas que son extrañas, yo no las entendía. Pero veía que eran inexplicables. Ahora bien, porque yo no entendía lo que sucedía con esas manifestaciones demoníacas a veces cuando íbamos a predicar, yo no me detenía, porque aunque yo no entendía, yo seguía caminando, seguía avanzando y orando. Entonces la incredulidad se combate con la fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo tú combates la incredulidad con la fe? Es así, que aunque tú eres incrédulo y tienes ciertas ignorancias sobre una área y no conoces,
tiene que llenarte de fe. Y la fe es que aunque tú no sabes por qué pasa eso, tú no te detengas ahí, sino que aunque tú no sabes el porqué de esa situación, el porqué de esas manifestaciones, el porqué predican de esa manera, el porqué causan esas cosas, tú dices, entonces tengo incredulidad, no sé por qué pasa eso, pero ahora voy a activar la fe. Y la fe es que aunque tú no sabes, siga avanzando. Porque aunque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque yo no veo por qué está sucediendo eso, yo voy a seguir adelante y no me voy a detener. Y en el transcurso del caminar en tu vida con Dios, Dios te va dando madurez y te va mostrando cosas ocultas que tú no conoces, como dice la Biblia. Entonces te va refrescando el espíritu para que tú entiendas cosas. Entonces yo creo que esa es una de las amenazas más fuertes que tiene la iglesia, la incredulidad. Y que está ahora mismo deteniendo a muchas gentes de grandes bendiciones y de grandes despertar de propósitos. ¿Tú sabes por qué hay mucha gente miserable en la vida? Y te lo digo así porque yo fui un miserable grande, brother. Porque tú fuiste un miserable grande, porque la mediocridad más grande de una gente no es ser pobre, no es tener dinero, no es vivir en una choza. La mediocridad más grande de una gente, aunque lo tenga todo, es que no sepa para qué vino al mundo y que no tenga el propósito que Dios le dio revelado. Y el propósito de Dios solamente se le revela a alguien cuando se rodea de la presencia de Dios, igual que Pablo. Entonces, el mayor error que puede vivir una gente es intentar buscar y conocer cuál es su propósito de vida en los estudios o en brujería o en amistades. Tu propósito solamente lo va a revelar quien te creó. Si tú me dices a mí que tú creaste un robot, si tú no haces un manual de instrucciones para qué fue creado ese robot, nadie sabe a quién tienen que buscar. Si el único que lo creó sabe para qué lo creó, ¿a quién tienen que buscar? Al dueño, al que creó el robot. Entonces la gente no sabe a quién acudir y viven una vida frustrante y mediocre. Se oye feo, ¿por qué? Porque no conocen el plan de Dios. O sea, Dios siempre ha querido revelarle a sus hijos los planes que Él tiene para ellos y para nosotros. Y no hay una satisfacción más maravillosa que tú saber para qué tú viniste a la tierra. Y que tú siempre vas a estar repitiendo el mismo error, el mismo proceso, la misma batalla, hasta que tú no entiendas por qué estás viviendo esa batalla y por qué viniste a la tierra. Dios tratando de que entiendas y abra los ojos a qué viniste. Entonces, dicen por ahí que el que no sabe para dónde va, en cualquier lugar que está, cree que ya llegó, ¿verdad? Entonces hay gente detenida porque cree que ahí ellos pertenecen, cuando no se han dado cuenta las grandes travesías que Dios tiene en el futuro con ellos. Entonces Dios, incluso esta misma palabra que estamos transmitiéndole a mucha gente que lo van a ver, Dios predestinó este momento para envolverte, para tratar de llamar tu atención, acordándonos a nosotros de cómo empezamos, para que tengamos esperanza y confianza y la fuerza de saber a dónde vamos a terminar. Yo creo que eso es necesario. Yo te decía, yo creo también el por qué hay personas, yo creo también que tú me digas eso. ¿Cuál es tu punto de vista sobre por qué personas empiezan en el Evangelio, empiezan con tanto fervor, Dios respaldándolo tanto, con tantos milagros, y en el transcurso que van pasando los tiempos, que también esa es otra respuesta a la amenaza de las iglesias? Yo tengo mi opinión sobre esto. Yo quiero que tú me digas también cuál es tu opinión sobre por qué gente, cuando en sus primeros principios, cuando empiezan, son tan apasionados de la presencia de Dios, y Dios los respalda tanto que cuando predican se ven las manifestaciones con evidencia. Pero ¿por qué en el transcurso de los años de su crecimiento, por qué van como disminuyendo esas cosas? ¿Qué tú crees de eso? Bueno, eso está muy profundo. Fíjate, yo me veía así mismo cuando yo empecé. Yo era muy apasionado. Yo me quedaba en vigilias, en mi primera iglesia. Yo oraba hasta se acababa la vigilia, vamos a decirlo, a las 3 de la mañana. Y cuando yo venía a la casa, seguía orando. Yo tenía la opción de irme a acostar a dormir, pero yo seguía orando. No estoy seguro, no le he dado mucha mente. No sé a qué exactamente se deba el por qué la gente empiezan así. Luego, yo pienso que, no sé,
tal vez el proceso que pasa, sí. Tal vez ven la realidad del evangelio, tal vez sí. pierden interés, pierden motivación. Gente como nosotros que nos mantenemos en el camino, pase lo que pase, yo pienso que seguimos siendo apasionados, así como éramos en el principio, pero tal vez lo demostramos o lo manifestamos de diferente forma. Sí. No sé ¿cuál es tu opinión acerca de A mí me gustó, me gustó mucho la pregunta que hiciste sobre cuál tú crees que es la peor amenaza de la iglesia. Y te dije que era de la incredulidad. Y mi respuesta a esa pregunta que te hice a ti también la puedo unir con la respuesta hacia cuál es la amenaza para la iglesia, porque creo que también este punto que voy a decir también es una amenaza para la iglesia. Y yo creo que el motivo por el cual nosotros empezamos con tanto fervor, porque muchos empiezan con un respaldo de Dios tan notorio, con evidencia del Espíritu Santo y el poder de Dios, y por qué empezamos así, y en transcurso del tiempo, de los años, va menguando ese amor y va menguando las manifestaciones del Espíritu Santo y el poder de Dios. Te lo digo porque yo fui confrontado, principalmente yo, con el Espíritu Santo. Porque cuando me convertí, empecé a tener 10, 12 años, empezamos a predicar en esos mismos lugares de centro de rehabilitación de drogas, se me abrieron las puertas y me ayudó ahí. Íbamos a esos lugares y se empezaban a manifestar endemoniados, siendo libres, cosas sorprendentes. Dios usando en profecía a muchas personas. Y yo veía cómo Dios me respaldaba grandemente, siendo un niño. Entonces, luego, escucha esto, yo me acuerdo que yo estaba emocionado, yo tenía como 13 años. Y un día fuimos a un lugar y prediqué en la calle y había gente que cayeron endemoniados y fueron libres. Y oramos por los enfermos. Entonces cuando yo fui a mi casa, yo estaba emocionado, imagínate, un niño de 13 años. Y yo a ver cómo Dios me respaldaba, yo me acuerdo, nunca se me va a olvidar que fui a donde mi mamá, que también era evangélica, porque te dije que nos convertimos y nos bautizamos en la misma época. Yo fui donde mi mamá, que no fue a la actividad, que siempre frecuentaba ir a donde sea que Dios me mandaba a predicar. Y le dije a mi mamá, mami, óyeme, se metió Dios, como dice uno de los dominicanos. Y decía, oye mami, se metió Dios. Y había una gente ahí atada. Y yo empecé a orar por esa y fue libre. Yo estaba emocionado, porque tú te emocionas. Tú vives cuando Dios empieza a libertar gente que estaban atadas, que tenían problemas, empiezan a ser libres y empiezan a vivir feliz. Gente enfermo que son sanas, tú sientes el amor. Sí. Tú dices, wow. Yo le contaba eso a mi madre. Y yo le decía, yo no sé por qué Dios hace esas cosas. Decía yo conmigo. Y decía, yo no soy digno. Y mi mamá me dijo algo. Que ella me lo dijo, pero fue Dios que me habló a través de ella. No para ese presente, sino para el futuro. Cuando yo iba a tener esta cuestión yo mismo. Me iba a cuestionar. Porque Dios te habla de muchas formas, dice el libro de Job. Y mi mamá me dijo, lo que pasa es, mi hijo, que tú escuchas mucho a Dios. Me dijo, Dios te habla y tú lo escuchas. Ella me dijo eso cuando yo era un niño. Y yo, wow, amén. Pensé que era algo insignificante lo que ella me dijo. Pero luego pasó el tiempo, los años. Y empezamos, luego de las caídas, luego del tropiezo, Dios me restauró y empecé a predicar. Y Dios se movía de una manera grande. Pero dentro de mí yo decía, ¿qué pasa? Que no siento esa fluidez como cuando yo era un niño. ¿Qué pasa? Que no veo ese respaldo de Dios como cuando yo era un niño que predicaba con 10, 11 años y había manifestaciones tremendas, varón. Entonces, eso es tremendo lo que Dios hacía, lo que yo veo y lo que yo he visto. Y yo decía, ¿por qué? Yo decía, y había gente, incluso recientemente mi esposa, hemos predicado en lugares y ella dice, wow, se metió Dios. Ella es mexicana, pero yo la estoy contaminando con un lenguaje dominicano. Y se metió Dios. Y yo digo, y me ha pasado en muchos lugares, voy con ministros, en New Jersey, me acuerdo, predicábamos ahí, invitaba a un amigo, vamos varón para que me acompañe. Se metía Dios grandemente, hacía milagros ahí. Y yo me sentía incómodo cuando veníamos en el carro de camino. Y mi esposa me ha dicho lo mismo que me han dicho ellos. Me dicen, varón, pero tú tienes que estar feliz, ¿qué pasa? Yo decía, no, Dios no hizo nada. Yo dije, yo no siento que pasó algo fuerte. Y mi esposa a veces me dice eso, pero yo sentí que Dios le habló a mucha gente. Y yo le decía, sí, pero no. ¿Pero por qué? Porque yo sé que antes sucedían cosas mayores y ahora no están sucediendo. Sí. Siento en mi espíritu algo como contristado diciendo, Dios habló, Dios se movió, pero hay algo que falta, decía yo, digo yo. Entonces tú sabes, Dios el Espíritu Santo me ministró. Y yo dije, ¿qué era lo que yo hacía antes, cuando yo era un niño? Que yo no estoy haciendo ahora, decía yo. ¿Por qué Dios me respaldaba más
que ahora yo empecé a cuestionarme. Entonces yo empecé a recordarme como David. Yo dije, pero tengo que recordarme qué era lo que yo hacía antes cuando era un niño, que quizás no la estoy haciendo ahora porque no veo el respaldo de Dios como antes. Y Dios me trajo esta palabra en la Biblia que dice, el que quiere entrar al reino de los cielos, hágase como un niño. Sabes, mientras estaba hablando, estamos en el mismo espíritu, porque eso mismo me estaba hablando Dios, wow, que debemos hacer como niños. Fíjate, eso fue lo que perdimos en el Edén. Sí. Perdimos la inocencia. Wow, eso fue lo que perdimos en el Edén, y eso fue lo que Jesús vino a restaurar, fue la inocencia que perdimos. Entonces esa es una buena conexión, eso con que debemos ser como niños. Entonces terminas lo que estaba diciendo. Exacto, mira, entonces yo me hacía yo me preguntaba eso mismo, y qué bueno que estamos en el mismo espíritu. Yo decía, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Rápidamente ahí fue que Dios me habló de eso, de que quiere entrar al reino de los cielos tienen que hacerse como un niño. Y rápidamente me acordé de la palabra que me dio mi madre cuando yo era un niño. Y me dijo, lo que pasa es que tú escuchas a Dios. Y ahí Dios me dio este punto, y cual yo lo estoy poniendo en práctica, y todo lo que están escuchando, toditos tenemos que ponerlo en práctica. Y empezó Dios y el Espíritu Santo a ministrarme a mi vida, a confrontarme, y me dolió. Porque yo empecé a hacer un refresh. Yo dije, espérate, ¿qué yo hacía cuando yo era un niño? Que Dios me respaldaba tanto. Y lo primero es que cuando tú eres un niño, tú no te preocupas por nada y tú no te afanas por nada. Sí. Y cuando yo era un niño, yo solamente me enfocaba en orar. Yo no tenía preocupación de nada. A mí me hablaban mal y a mí se me olvidaba el otro día. Y mi preocupación era no contristar al Espíritu Santo. Sí. El Espíritu Santo me hablaba de eso y me decía, cuando tú eres un niño, acuérdate que tú no te preocupabas por nada. Entonces, ¿qué pasa, varón? Que cuando tú vas creciendo, Dios te empieza a usar, cuando tú vas aumentando tus años, tu conocimiento, el sistema te va arropando. Y tú empiezas a distraerte, porque ahora ya tú no tienes tiempo para escuchar a Dios. Porque cuando tú eras un niño que tú solo tenías tanto tiempo libre. Sí. Ahora tú te afanas de cualquier mujer, te vas a casar, de que si vas a encontrar la pareja correcta, y te descuidas de sacar tiempo para Dios. Como cuando tú eras un niño no te preocupabas por nada. Ahora te preocupas de cuál va a ser tu novia, o cuál va a ser tu esposa, o si tú te vas a quedar solo, o con los biles. Empiezas a comprar tu primer teléfono, luego tienes que preocuparte por pagar el bill, luego viene el sistema y te frustra más, trata de envolverte más, luego te apalanca en un préstamo, luego te afanas entonces cuando tú eres un niño tú no te afanas por nada. La Biblia habla del afán, dice no te afanes por el día de mañana. Cuando tú eres un niño tú no tienes preocupación de nada, el Padre te lleva el alimento a la mesa, tú no tienes que trabajar para comer, tú no tienes que trabajar para vestir. Sí. Entonces tú tienes que ser como un niño varón, y entonces tienes que ser como un niño, depende de tu padre que te lleve la comida, que te lleve. Varón, no tengo que trabajar, tienes que moverte, claro que sí, pero recuérdate que si las aves son más pequeñas y Dios le da de comer, ¿qué no será tu padre? Entonces Dios me dijo, aprende a ser como un niño, no te preocupes por nada. Acuérdate cómo yo te respaldaba cuando tú eras un niño, pero Dios me decía, pero ¿qué tú hacías? Tú no te preocupabas por nada. Tú no te preocupabas y le dedicabas tiempos a cosas que no tenían validez ni eran importantes. Tú le dedicabas tiempo a orarme y a no contristarme, y sacabas tiempo para mí. Entonces cuando tú creces, Dios me decía, ahora que tú creces, ahora tú no me dedicas el tiempo que tienes que dedicarme. Entonces el ser humano, si quiere volver a experimentar esa conexión y ese primer amor, si quiere volver a que Dios los respalde como los respaldaba antes, si quiere volver a vivir esa vida en una dimensión sobrenatural, lo que tiene que hacer es eso, ser como un niño en el ámbito de no te afanes, en el ámbito de no te preocupes por el día de mañana, en el ámbito de no te mezcle tanto con el sistema. Lamentablemente, si tú quieres ser un varón, una mujer de Dios, vas a tener que ir en contra de la corriente, vas a tener que estar en contra del sistema, que vas a tener que, el enemigo te va a envolver en el sistema, pero tú vas a tener que decir, no puedo envolverme tanto en el sistema porque el tiempo de Dios no se lo voy a dedicar. Entonces empieza a sacar el tiempo para Dios, empieza a no preocuparte, a escuchar más a Dios, a tener tiempo. Cuando tú eras un niño que tenía tanto tiempo libre, entonces tienes que castigar tu carne, tú mismo, hacer ese sacrificio y decir, dedico tiempo a Dios y no me voy a afanar tanto, porque las distracciones entonces te van a consumir
y ya no operarás en las dimensiones que operabas antes. Ya Dios no te usará en las dimensiones que te usaba antes. ¿Por qué? Porque ya creciste y ahora no escuchas tanto a Dios, no preguntas tanto a Dios porque te crees autosuficiente y no dependes tanto del Padre como cuando era un niño. Entonces yo creo que esas distracciones es la que hace mayormente que un hombre de Dios mengue o que no vea el respaldo como antes lo tenía cuando era un niño espiritual o un niño físicamente. David, eso está muy profundo y honestamente me voló hasta la cabeza la noche entera. Creo que vamos a tener que hacer una parte 2 porque hay muchos puntos que yo quiero tocar. Quería hablar acerca de lo que yo pienso, cuál es la mayor amenaza de hoy en día de la iglesia. Pero sí, más en el futuro tenemos que hacer una parte 2 seguramente. Para la gente que no te conocen, dile dónde te pueden encontrar en Facebook o Instagram, lo que sea. Sí, mi página de Facebook está así misma, está David Rodríguez. David Rodríguez. Exactamente. En Instagram está un poco chistoso porque dice David _welcome. Y welcome es porque mi nombre mi segundo nombre es bienvenido. Sí. Y yo dije, bueno, para que suene más clásica, ponerle welcome. Sí. Pero sí, ahí estamos, siempre estamos compartiendo una palabra de Dios. Y ahí pueden contactarnos. Siempre nosotros tratamos de dar lo mejor que podamos de Dios para ayudar a otros y así ser de bendición, como Dios nos mandó a hacer la solución en esta tierra, hacer la sal, hacer la luz. Eso impartimos en cualquier plataforma físicamente y tratamos de dar luz así con este canal que ustedes tienen también. Tratan de ser luz así toditos. Tratamos de lo poquito que tenemos impartirlo para que otros sean edificados. No, yo te doy las gracias a ti, de verdad que sí, y que la hemos pasado muy bien y nos hemos edificado uno con el otro. Sí, claro, yo he aprendido bastante. No, solamente le quiero decir a la gente que hay muchas cosas que te pueden alejar de Jesús. Hay muchas olas que te jalan de un lado y otro para otro, pero lo más importante es estar enfocado en Jesús y no dejar que nada te aparte de Él. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Frolín Jiménez y hasta la próxima. Hasta la próxima, bendiciones.